Hola, buenas, soy el maestro Fide Pérez Daniel, pertenezco a la Academia Ajedrez Lógico y en esta ocasión le traigo una partida desarrollada en un match internacional llevado a cabo entre la Federación Argentina de Ajedrez, la FADA, y la Federación Mexicana de Ajedrez, la FENAMAC. Este torneo, o este match mejor dicho, fue transmitido por los youtubers de Ajedrez Latino. Vamos a dejar el enlace en el cual se transmitió en la descripción. También dejaremos en la descripción el torneo en Chess Result, donde podrán ver los resultados y los jugadores que compitieron. En esta ocasión el enfrentamiento era a 11 tableros ida y vuelta. 10 eran jugadores absolutos y 5 eran jugadoras femeninas. Yo estuve jugando en el tablero número 7 dentro de los absolutos y me tocó jugar contra un jugador mexicano de 2190 de Elo. En esta partida fue una partida bastante larga, fue mi primer enfrentamiento y me encontraba bastante nervioso, ¿sí? La partida la voy a mostrar ahora en este momento. Se desarrolló con un peón rey, las negras respondieron con una siciliana, caballo F3 y E6. Bueno, hasta acá las blancas pueden hacer la jugada D4 como arma principal, que es una de las líneas principales que puede jugar el blanco dentro de este tipo de sicilianas. Sin embargo, a mí me gusta mucho manejar el esquema Maroczy, por esa razón juego con C4. Las negras tienen varias alternativas. El jugador de negras decidió jugar con A6. También se puede jugar caballo C6, caballo C3, caballo F6, alfil E2, D5, donde se llega a una posición con juego agudo, ¿sí? Hay mucha tensión en el centro y dependerá de qué realice cada jugador. Si el negro toma, el blanco podría jugar primero D5 la intermedia y después tomar en C4, y si el negro toma en D4, el blanco pues tomaría en D4 y la tensión central sería bastante crítica. Sin embargo, el negro realizó la jugada A6. Las blancas jugaron caballo C3, dama C7, alfil E2, caballo F6, enroque y B6. Bueno, este movimiento está destinado para jugar alfil B7 y poner presión en el punto de 4. También existe la jugada caballo C6, en donde se cambian los peones en el centro, caballo por D4, dama por D4, alfil C5 y dama D3. Esta es una de las alternativas que podía haber jugado el negro. Sin embargo, se jugó B6. Tras D4 vino la captura, caballo por D4, alfil B7 poniendo presión sobre el peón D4, y en este momento el blanco tiene que decidir cómo defenderlo. Lo normal es defender con el peón de F3, ¿sí? De esta manera llegamos a la estructura que mencionaba antes, la estructura Maroczy, que consiste en poner dos peones en el centro, uno en C4 y el otro en E4 para controlar bien la casilla de 5 y tratar de fortalecerlo ya sea con una cadena de peones como la que estoy señalando ahora mismo y después jugando B3, también una cadena de peones por el flanco de dama. En esta ocasión el negro tiene un movimiento bastante interesante que es la jugada alfil D6. Esta jugada, a pesar de poner un alfil adelante del peón, es molesta debido a que ataca directamente en el punto H2. Y en este momento, si el blanco juega con G3, probablemente el negro tenga algunos sacrificios en G3, ya sea para conseguir algunos continuos o para continuar con un ataque bastante fuerte. Es por eso que en esta posición se juega con rey H1. Se deja latente la posibilidad de que te capturen en H2, pero la idea es encerrar la retirada, quitarle la retirada al alfil. Además, ya en esta posición se amenaza la jugada caballo B5. Por eso es que después de caballo B5 vendría peón por caballo por B5 y se ataca también al alfil. Es por eso que las negras suelen jugar alfil E7. La captura no es una opción debido a que se realiza la jugada F4, el alfil no tiene la retirada ahora, tendría que jugar alfil G3, vendría la jugada dama D3, alfil H4, dama H3 y el alfil quedaría atrapado. En este momento las negras jugaron con D6. Las blancas continuaron con el desarrollo de sus piezas, caballo D7 y torre C1. Tenemos que tener en cuenta que en algunas posiciones cuando el caballo está en C6 y la torre se dirige a C1 existen unos trucos tácticos en relación a la casilla de 5 y a la columna C. También gracias a la ubicación de la dama que se encuentra en esta columna podemos hacer la jugada caballo D5 en donde si el caballo es capturado después retomamos con el peón de C abriendo la columna C y de esta manera estaremos recuperando la pieza en C6.
Es por eso que el negro tiene que tener cuidado en estos momentos y probablemente tendría que retirar la dama a una casilla más segura, como podría ser la jugada dama de 7. Las blancas siguieron con torre C1 en esta posición, alfil E7, y acá las blancas tienen muchas alternativas. Hay algunas alternativas centrales que se dan con la jugada dama de 2, luego la jugada torre F de 1 y se puede jugar alfil F1 para pasar la dama a F3 y tener dos opciones posibles. Una, trasladar la dama al flanco de rey, u otra, presionar por esta diagonal en el punto B6. De esta manera estaremos presionando el flanco de dama. Sin embargo, en esta posición decidió jugar con dama E1, torre C8 y dama G3. En este caso se está amenazando el punto G7. Las negras enrocan. Acá con blancas tenía la jugada alfil H6, pero consideraba, perdón, ahí se enrocó. Con blancas tenía esta jugada alfil H6, pero después de la jugada caballo H5 tendría que mover la dama y probablemente él vuelva a F6 y se podría repetir. También tenía otra jugada que en este momento no la había visto, ¿sí? En este momento no lo había detectado. Decido jugar torre F de 1, un movimiento central. Él realiza el movimiento rey H8 y acá cuando juego muy rápido el movimiento B3 me percato de una jugada que ya voy a mencionar. ¿Cuál era? Durante estos movimientos, en vez de jugar torre F de 1, tenía la jugada caballo D5, que es una jugada potente debido a que amenazo a la dama, amenazo al alfil, y si este caballo es capturado tengo la jugada caballo F5, con lo cual amenazo al alfil, pero tengo una amenaza mucho más importante, el mate en G7. Es decir, que en esta posición el negro tendría que jugar dama D8, caballo por E7, dama por E7, a lo cual el blanco tendría una pareja de alfil y tendría de esta manera una ventaja bastante buena ya saliendo de la apertura. Sin embargo, como decía, jugué torre F de 1, rey H8 y en este momento juego B3, recién ahí percatándome de que tenía la jugada caballo D5. Ya en este momento también contaba con la misma jugada. Juego B3, él al realizar el movimiento dama B8 ya la jugada caballo D5 pierde efecto. Si es realizado en este momento el negro va a poder jugar alfil D8. No tengo una amenaza hacia la dama, así que no es posible capturar, no es necesario capturar a ese alfil o tampoco es necesario dejar a este alfil en E7 para que yo lo capture. Bueno, entonces jugué dama F2. Él realiza el movimiento alfil D8 y este tipo de posiciones ya he jugado varias veces, ¿sí? Como les mencionaba, me gusta mucho este tipo de esquemas, lo he jugado muchas veces y en algunas posiciones se puede jugar por el flanco de dama con B4, A3, a veces hasta con A4, A5. La idea es que se capture el peón con el peón de B y podemos hacer en algunas posiciones con B5 o también capturar dependiendo de dónde esté ubicada la torre. Sí, si la torre está en la columna B, entonces vamos a tener un ataque bastante directo hacia la dama por rayo X. Sin embargo, en esta posición decido realizar la jugada G4. Ya lo he realizado en algunas otras ocasiones, pero más que nada fueron en partidas Blitz. Todavía no tuve la oportunidad de jugar en partidas pensadas y en este caso era una partida a ritmo rápido, así que lo más cercano que estuve a una partida pensada en la cual realizo este tipo de avance G4 por el flanco de rey. La partida siguió con alfil C7, las blancas continuaron con G5 y en este momento mi rival realiza la jugada caballo G8. Hasta acá, si se va a la casilla E7, probablemente hubiera jugado dama H4 y trataría de pasar algunas otras piezas más, por ejemplo jugar rey F2, tratar de llevar la torre, y H3 sería otra posibilidad. También se podría avanzar el peón de H hasta la casilla H6, ¿sí? Como he mencionado antes, he jugado este tipo de posiciones en algunos blitz. Sin embargo, él realizó la jugada caballo G8. Entonces, persistiendo en el avance del peón, decidió realizar la jugada G6, una jugada que me parecía bastante interesante debido a que el peón no puede ser capturado. Y en este momento él comete una imprecisión. La mejor jugada tal vez era torre C, E8 para defender bien a estos peones centrales. Él decide capturar con el peón de F. También tenía la opción de capturar con el peón de H, pero en este caso había analizado que después de la jugada dama H4 tendría que tapar obligado con el caballo, vendría la jugada alfil por H6, peón por H6, dama por H6 jaque,
rey G8 y hasta este punto había analizado en ese momento. Después me percaté que también tenía la jugada en esta posición caballo por E6, peón por dama por G6, rey H8 y acá hay varias jugadas que son interesantes. Podemos jugar rey F2 para tratar de pasar la torre. De momento no nos van a poder hacer la jugada torre G8 si yo tengo el rey en F2 porque no es una clavada, entonces puedo tener la jugada dama H6 mate o puedo dar el jaque y de esta manera jugar también rey H1 para sumar la torre en el ataque. Como vemos, el rey está bastante mal ubicado acá en esta posición, ya que no encuentra más peones. Probablemente cuando quiera correr para reubicarse cerca de otros peones existan algunas jugadas como dama H7 y podría existir la caída del caballo de D7. Así que el negro realizó la jugada F por G6. En este momento capturo el peón central de E6, las negras juegan con torre F6, caballo por D7, caballo por C7 digo, dama por C7, caballo D5, una jugada central para priorizar la pareja de alfiles. Él está forzado a capturar, entonces en esta posición cuento con una pareja de alfil en una posición central. Me parecía relativamente bueno. La partida siguió con dama B7, torre por C8, dama por C8, torre C1, se amenaza la dama, se gana también la columna, dama B7. Hasta este momento veníamos gastando un tiempo, más o menos creo que yo venía gastando 10 minutos y mi rival solamente 5, es decir que me sacaba una gran diferencia de tiempo. La partida siguió con alfil D4, torre F8, tal vez era un poquito mejor jugar con el caballo E5. A pesar de que exista la jugada F4, la torre puede salir de la amenaza del alfil y todavía no es posible capturar al caballo de E5. Probablemente seguiría con dama G3 y caballo D7. Sucede que después de jugar torre F8 tengo la jugada dama G3 y tras el ataque en el punto D6, que es bastante difícil de defender, él tiene que jugar dama B8, con lo cual tenía la posibilidad de capturar en A6, movimiento que no lo realizo porque realizo otro movimiento que me parecía interesante, que era la jugada torre C6. Tras alfil por A6, él a pesar de poder atacarme a este alfil y también atacarme al peón de A, puedo retirar el alfil con una amenaza hacia el caballo. De esta manera obtendría un peón de más. Sin embargo, como he mencionado, realizo la jugada torre C6, con lo cual presiono en D6 y también presiono en B6. Él realiza la jugada caballo E5 y en este momento me dediqué a analizar algunas variantes, alrededor de unos 3 minutos más o menos, y no me gustaba la línea con torre por B6 porque sentía que él se podía activar bastante por la columna C. ¿Sí? Acá tiene algunos ingresos por este lado y no tengo manera de evitar que entre con algunos jaques. Además una combinación de caballo y torre atacando el punto F3 me parecía bastante extraño. Sin embargo, cabe mencionar, era la mejor opción. En esta posición decido retirar la torre por la misma columna y cabe mencionar que estaba por hacer la jugada torre C2, que me parecía la más sólida porque además defendía el punto A2, es decir, que puedo entonces capturar el peón de A6 en un determinado momento, pero a último momento optó por la jugada torre C3. La verdad, esta fue una jugada muy mala porque ya vamos a ver, tras la jugada caballo F6, su caballo se está activando por la casilla H5 y yo no tengo manera de evitarlo. Fíjense que no tengo peones para impedir eso. Tampoco puedo hacer la jugada F4, ¿sí? Tras F4, él simplemente me puede capturar en E4, me ataca la dama y me ataca la torre. Sí, esto no sería posible si la torre hubiera estado en la casilla C2, como había mencionado. Torre C2, caballo F6, F4, él capturaría en E4, pero tendría la jugada dama E3, con lo cual atacaría al caballo de E4 y también al caballo de E5. Es decir, no sería esto buena opción para las negras. Sin embargo, jugué torre C3, caballo F6 y ya en este momento fui perdiendo control de la partida, además de estar ya en una posición con un apuro de tiempo considerable. Tenía creo aproximadamente unos 40 segundos, la partida era a un incremento, con un incremento de 5 segundos, pero no me sentía cómodo. Realizo la jugada alfil por E3, que también es un error. Como mencionaba también Aaron Insowich, después de un error viene otro error,
¿sí? Es bastante normal esto, nos empezamos a equivocar muy seguido en una posición bastante confusa. La mejor jugada era dama h3, movimiento que realizo después, pero que ya no es bueno. Peón por dama h3, en este momento él tiene que hacer la jugada b5. ¿Sí? No hay manera de impedir que el caballo ingrese a la casilla h5 y luego a la casilla f4. Con la jugada b5 se impide la captura en a6, pero en este caso él comete también un error, la jugada juega caballo h5. Siguió la partida con alfil por a6 y en este momento si él realiza la jugada caballo f4 tendría este jugador, esta jugada digo, simplificadora. Después de esto se terminarían cambiando las piezas pesadas y mis peones pasados, el peón de D y probablemente el peón de A también, estarían dándome la victoria. Pero realizó una jugada muy astuta, dama D8. De esta manera se evita el cambio de piezas porque puede activar la dama por G5. Se jugó torre C8, dama G5 y acá tenía la jugada rey F1 que no la había visto solamente la jugada dama G4 que al realizarme el jaque ahora estoy obligado a jugar sí o sí rey F1. En esta posición, después del jaque N3 y del movimiento rey F1, él se termina quedando sin jaques. ¿Sí? Si vemos, no cuenta con jaques. Tampoco el ingreso del caballo sería bueno, ¿sí? Estoy amenazando un mate en el fondo. Era una posición muy aguda en la cual había obtenido un poco de ventaja otra vez, pero el apuro de tiempo no me ayudó a encontrar las mejores jugadas. Él realizó la jugada torre G8 para defenderse de la primer fila y en este momento existía la jugada D6. Cabe mencionar que había analizado torre por G8 y D6, pero al cambiar las torres, la dama va a poder dar el jaque en C1, ya que la torre no estaría en C8, el rey subiría y la dama jugaría dama de 2 capturándome después el peón de D. Lamentablemente me di cuenta tarde. La jugada D6 era la mejor, puesto que si él realiza la jugada caballo F4 para intentar atacar mejor a mi rey, existiría este tipo de mate. Torre por G8, rey por G8, dama C8, rey F7, dama D7, rey F6 y dama E7. Si el rey se va a la casilla F8 existiría la jugada dama E7, rey G8 y dama E8 mate. Sin embargo, todavía tendría algunas jugadas buenas como caballo F6. Ya en este momento el blanco tendría que atinar muy bien a las jugadas ganadoras, que serían la jugada D7. Si es capturada la dama, existiría torre por, rey por, alfil jaque y coronación dando mate. Pero si capturan D7 tendría que jugar torre por G8, rey por G8, dama E6, rey F8, dama D7, dama por D7, dama por F3 y en este momento el rey tendría que esquivar algunos jaques con la ayuda de su alfil y también gracias a la ubicación de la dama los jaques se terminarían. Por ejemplo, después de dama B1 vendría la jugada rey F2 y la dama negra ya no tiene más jaques, la casilla F5 y la columna, la segunda fila están siendo controladas. Y lo mismo pasaría con el jaque en H1, después de rey D2 ya se estaría quedando sin jaques. Como ven, era una variante bastante complicada y el apuro de tiempo no me ayudó en esta ocasión, en esta posición. La partida siguió con torre por G8, rey por G8 y alfil C4. Pero ya en este momento el negro tiene un continuo. Juega dama C1, rey F2, dama D2, rey F1 y dama C1. Rey F2, dama D2. Bueno, en esta posición ya me encontraba un poco frustrado porque no había atinado a las dos oportunidades. Una era en la apertura, en la jugada número 15, si mal no me equivoco, y otra era, hasta hace poco, tenía también una posición prometedora. Es por eso que me llevó a tratar de evitar el jaque continuo, ¿sí? Obviamente corriendo riesgo y pudiendo perder la partida. Juego rey G1, dama E1, alfil F1. La defensa es muy pasiva, ¿sí? Es por eso que digo que corría mucho peligro en esta posición. Dama E3, rey H1. Tengo que tratar de evitar ir con el rey a G2 porque si no él incorporaría su caballo como un jaque y de esta manera sería aún peor. Él juega caballo F4 y en este momento realizo la jugada D6. En esta posición se amenazan muchas cosas. Primero se está amenazando la jugada dama C8 y el mate que habíamos visto antes
y también se está amenazando alguna incorporación del alfil, además de que el peón se puede estar yendo. En este caso él juega h5 y no alcanzo a ver una jugada que me podría dar la ganancia de un peón. Juego solamente dama g3. La jugada de 7 era bastante interesante. Después de la coronación se captura el peón de g4. La posición del blanco todavía sigue siendo muy difícil de defender, puesto que el rey está bastante mal ubicado. Existe un caballo en f4. Por suerte mi alfil de f1 cubre algunos saltos de ese caballo y mi dama faltaría cubrir las casillas negras para así tener un mayor control. En esta posición, como decía, juego dama g3, dama d4. En esta línea él me está comiendo ya el peón de d6, no hay manera de defenderlo. Realizo la jugada dama e1, dama por d6 y a4. En este momento, si mal no recuerdo, tenía aproximadamente, creo que estaba jugando casi con el incremento y él tenía alrededor de unos 3 minutos. Era una posición muy difícil de aguantar. Tenía un plan que era el de ir avanzando con los peones del flanco de dama, entonces así generaba suficiente contrajuego para que su dama se retire a algunas casillas más alejadas de mi rey. Es por eso que realizo la jugada b4, él continúa con caballo d3. Tal vez esta no fue una jugada muy buena, ¿sí? Debido a que el caballo en f4 se encuentra muy bien y está encerrando a mis piezas. Podría haber seguido con g5, g4 o g5, h4, ¿sí? h3 incluso para limitar un poco más a mi alfil y su posición sería muy buena. De todas maneras, el peón pasado de A genera un contrajuego que ya he mencionado, obligaría a que la dama se retire en algún momento a frenarlo. Él al jugar con caballo de 3 pude capturar a ese caballo bastante molesto. Él captura con dama por d3 y en esta posición es difícil la defensa, ¿sí? Por suerte alcancé a defenderme, considero, de buena manera. Él estaba amenazando el peón de f3 y si yo lo defiendo con la dama puede simplemente dar jaque en b1, esta sería la variante, y comerme el peón de b4. Es por eso que realizo la jugada rey g2. Él aparentemente tiene este otro jaque que me puede comer el peón de A, pero en esta ocasión me puedo cubrir con la dama y tras la captura del peón de A caería el peón de B y esta sería una posición bastante rara en la que tendría este peón pasado y probablemente pueda molestar un poco más en la partida. Fíjense que en estos momentos ya estamos llegando a la jugada número 50. Como sabrán, fue una partida de 100 movimientos, exactamente 100 movimientos, es decir que tenemos mucho por delante. Él jugó con dama c7. En este momento puedo hacer la jugada a5, que tras la captura tengo la jugada dama a2, rey h7 y b por A. De esta manera ya estoy avanzando con mi peón pasado. Dama e7, a6, dama g5. En esta posición él está buscando algún continuo, ¿sí? Yo realizo la jugada rey f2, ¿sí? Él realiza la jugada dama h4, con lo cual no puedo escapar a la casilla de 3 porque me daría el jaque en f4 y si bajo a la segunda fila me podría comer en h2 y luego la dama, ¿sí? Entonces, después de rey e3 vendría la jugada, como he mencionado, dama f4 y cuando el rey se aleje caería el peón de f y probablemente también el peón de e. Así que eso no era nada bueno. Vuelvo a la casilla g2 y tras el jaque nuevamente en g5 realizo la jugada rey f1, tratando de esquivar algunos jaques. Él si continúa con este jaque, vendría rey f2 y tras dama c5, rey g2 se quedaría sin jaque y se estaría amenazando el avance del peón, con lo cual le tendría que volver a frenar el peón de A. Realiza la jugada dama d3, una jugada muy molesta porque si yo realizo la jugada rey g2 vendría dama g5 y podría reclamar tablas. Pero en este caso juego dama e2 y probablemente en estos momentos creo que también nos encontramos los dos en apuro de tiempo y él no habrá visto que lo más fácil era tratar de frenar el peón por detrás, ¿sí? Sin embargo realiza la jugada dama c1, subo con el rey, dama c5, rey g2, se evitaron los jaques, vuelvo a intentar avanzar el peón, él lo vuelve a frenar, juego h6, h4 y muevo una vez más el rey. En este caso, otra vez el movimiento de rey no fue atinado. La posición está objetivamente igualada, pero el blanco tiene algunas oportunidades prácticas para lograr alguna victoria o alguna posición para forzar. En este caso, él juega dama e3, viene la jugada dama e2,
dama C1 jaque, rey F2, rey H6. Vuelvo con la dama por atrás del peón para intentar avanzarlo, dama jaque, rey G2 y dama A7. Bien, hasta acá estamos llegando a la jugada número 70. Realizo este jaque en E6, a lo cual él se equivoca y realiza la jugada G6, que es un grave error. La mejor jugada era rey H7, y a pesar de que pueda comerme a este peón, él terminaría capturando mi peón pasado, caería el peón de G5, pero él conseguiría acá un continuo. Probablemente tendría que jugar dama por E5, dama por A2 y dama B2 para evitar algunos continuos, y trataría de poner la dama por detrás para otra vez intentar avanzar a este peón. Sí, pero la posición objetivamente sería tablas. Sin embargo, él realiza la jugada G6 y en este caso puedo capturar el peón de E5 y amenazar mate en H8. Sí, a lo cual con esta amenaza obligo a que él retire su rey a la casilla H7 y de esta manera deje indefenso al peón de G5. También existía una jugada muy potente que era la jugada dama C8. Se amenaza mate y si este rey sale a cubrir el mate con rey G7 vendría la jugada dama B7 cambiando las damas y coronando el peón. Realizo la jugada dama por E5, rey H7, dama por G5, rey por A6, dama por H4. En este caso llegamos a una posición en la que se transforma la ventaja. Tenía un peón pasado y en este caso cambio el peón pasado por un par de peones por el flanco del rey. Además, por ese sector se encuentra su rey y al tener tantos peones y con la ayuda de mi dama voy a poder cubrirme de algunos jaques. Rey G7, acá realizo un par de jaques para tratar de sumar algún tiempo en el reloj. Obviamente con el cuidado de no repetir jugadas. H4, dama F6, dama E1, dama E5 y dama E3. Ahora comienza el avance de los peones blancos. Él realiza la jugada dama F6, rey G3, dama E5, F4. Dama A1 tratando de buscar algunos jaques, pero lo cierto es que mi dama en la casilla de 3 cubre los jaques en E1 y en G1. Por esa razón realizo la jugada E5. Él continúa con rey F7. En este momento, otra vez para sumar un poco de tiempo a mi reloj, realizo la jugada dama B3, dama E3 y en este momento juego con dama F3. La idea mía era tratar de jugar rey H3 y jugar con H5. De esta manera sacaría el peón de G6, también dejaría al rey un poco más indefenso y buscaría algunos jaques para tratar de cambiar las damas. Esto permite la jugada dama G1, pero después de rey H3, una vez más, la dama desde F3 cubre algunos jaques importantes para que él no pueda conseguir un continuo. Juega con rey G3, rey G7, perdón, H5. La idea de H5 es cambiar los peones, pero si este es capturado, puedo jugar con dama G3 cambiando las damas y pasando a un final de reyes ganado. Sin embargo, él realiza la jugada rey H6, peón por dama por G6, F5, dama G5, E6, dama F6, dama F4, rey G7 y poco a poco el blanco está avanzando. Rey F8, rey H5, rey E8. Fíjense cómo el blanco va avanzando, pero el negro no puede dar jaques. Si siempre se puede llegar a cubrir el jugador de blancas. La partida continúa con rey F8, rey H5, rey E8, dama B8 jaque, rey E7, dama C7, rey F8, dama H7. Acá estoy generando un pequeño subsuan. Si él retira la dama, existe el mate en F7. Y si realiza los movimientos que sucedieron, rey E8, tendría. Acá mismo también tenía la jugada dama G6. Sin embargo, realizo la jugada dama G8, dama G5. Él apela a un último truco, rey E8. Si yo capturo la dama, la partida terminaría en ahogado. Pero tras la jugada dama G6, la victoria es por parte de las blancas. Si juega rey E7, cambio las damas, pasa a un final de reyes ganado. Y si me captura, llegaríamos a ese final de reyes. Entonces, con la jugada dama G6, él deja correr el tiempo para ya así dar por perdida la partida. Y llegamos a la jugada número 100. Fue una partida llena de idas y vueltas, ¿sí? Por suerte tuve la posibilidad de sumar para el equipo. En esta primera ida, el equipo terminó perdiendo 8-7, pero para la vuelta nos pudimos recuperar, creo que logrando una victoria de 10,5 a 4,5, si mal no me equivoco, y terminó el resultado final con una victoria de Argentina de 18 puntos y medio o 11,5. ¿Sí? Bien,
Como sabrán, pueden seguirnos en nuestras páginas, dejaremos los enlaces en la descripción del video y lo esperamos para la participación y para la vista de otros videos que estaremos haciendo acá en la Academia de Ajedrez Lógico. Los envío un abrazo, nos estamos viendo. Chao, chao.